estamos listos. Bienvenidos a todas las personas que nos siguen de forma presencial en el Centro Cultural Nica Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores y a través de las redes sociales del Centro Cultural y de Cultura 24 TV del Ministerio de Cultura. En esta segunda fecha del tercer Festival del Libro Cartonero, Tránsitos y Adaptaciones, tenemos el gusto de compartir una mesa muy especial que se titula Cartografías cartoneras en América Latina, donde tendremos la participación de Senia Biblija en representación de la Universidad de Wisconsin-Madison de Estados Unidos, de Flavia Kraus de Brasil, de Valeria Lepra de Argentina, si no me equivoco, o Uruguay, perfecto, ahora sí, ya nunca me lo olvidé. Uruguay, y Daniel Canosa también, en este caso de Argentina. La idea de esta mesa es poder, a través de nuestros invitados, conocer, ya que lo especial justamente de nuestros invitados es el trabajo que han realizado durante muchos años, rastreando justamente a las editoriales cartoneras en distintos contextos. Entonces, esa es la intención de esta mesa, y para lo cual vamos a empezar con Flavia. ¿Sí? Entonces te dejo la palabra, Flavia. Perfecto. Buen día a todas y todos. Primeramente, muchas gracias por la oportunidad de estar acá con personas que tanto admiro. Y bueno, yo preparé una presentación para hablar, así que le pido permiso para compartir. No sé si ya ven, F5. ¿Es posible ver? Perfecto. Ok. Sí, solamente falta que lo puedan poner a toda pantalla. ¿Así? Bien. No, todavía no está. Bueno, primero fui. ¿Todavía no está? Sí, todavía no está en toda pantalla. Pantalla completa. Pantalla completa. Bien. ¿Ahora sí, Alfredo? No, todavía. Pero para mí ya aparece, ¿eh? ¿Sí? Para la transmisión. Para que se puedan ver en la transmisión, porque si no, no se puede ver aún en la transmisión. Claro. Pero sí puedes. Sería con F5, ¿no? Sí. Alfredo, para mí aparece toda la pantalla ya. Para vos no. Sí, no. Si no te lo pongo en el mismo PPT, ahí está. ¿Alguna idea de cómo hago? Sí, en la parte de abajo de las imágenes hay ese icono que te dice que puedes poner en pantalla completa. Al costado del zoom, de aumentar, disminuir. El PPT, Del PPT, directamente del PPT. Olha, Alfredo. No, no sé. ¿Puedo hablar sin PPT entonces? Ok, no hay problema. Captura solamente el final. Perfecto. Yo quería leer, y no es posible leer tampoco, ¿verdad? El PPT si no lo aumento. Captura el título del. Sí, no hay problema. Puedes ir con tu exposición, Flavia, sin problema. Dale, pero ustedes pueden leer o no? Sí, nosotros sí lo estamos viendo aquí. ¿Y en la proyección? No. Ah, perfecto. Entonces voy a leer y perfecto. Sí. Entonces entendí más o menos lo que pasó. Bueno, y ahora no puedo pasar. Bueno, perfecto. Primero fue pensando en el tema de la mesa, cartografías cartoneras, fui a buscar una concepción. ¿Qué entendemos por cartografía? Y fui a una investigadora llamada Sonia Honicki. Y ahí aparece una definición muy linda que es: para los geógrafos, la cartografía, diferentemente del mapa, representación de una totalidad estática, es un diseño que acompaña y se hace concomitantemente a los movimientos de transformación del paisaje. Y me pareció muy linda esta definición porque tiene que ver con lo que estamos viendo y lo que estamos haciendo al mismo tiempo. Y un poco para acompañar este devenir de las editoriales cartoneras, yo el último semestre realicé 10 entrevistas a editores cartoneros de diferentes
diferentes países de América Latina. Y para analizar un poco este devenir, traigo primeramente un testimonio de un escritor de Cochabamba, de Hierba Mala Cartonera. A partir de la clasificación de Diego Moreira, Hierba Mala Cartonera estaría en la primera generación de editoriales cartoneras. Entrevisté a Roberto Oropeza. Traigo acá lo que me dije a partir de lo que voy a empezar a exponer. La pregunta era: ¿vos crees que se puede hablar de un movimiento cartonero, una generación cartonera, entendida como un grupo literario específico, Roberto? Oropeza contesta: no sé si literario, porque no sé, y ahora no veo yo aquí, porque no manejamos los mismos criterios a la hora de elegir los autores que publicar. No sé cómo van las otras cartoneras del mundo, pero eligen distintas cosas. Creo que el movimiento cartonero se enfrenta a un declive. Se enfrenta a un declive. El auge ha pasado ya. El punto más álgido creo que fue desde el 2006 hasta el 2010. En ese tiempo surgieron muchas cartoneras y ahora no tanto. Más al contrario, van desapareciendo. Ya no hay Sarita y Eloísa todavía se mantienen. No oigo que aparezcan más. Solo las que estaban, algunas persisten y hay otras que también desaparecen. Entonces, cualquier movimiento también tiene estas cuestiones de auge y también de declive. Creo que estamos en esta última etapa. Actualmente, las cartoneras se han abocado al aspecto social, dejando de lado el literario, lo cual vuelve a favorecer a las editoriales transnacionales. Bueno, me gustaría aprovechar el testimonio de Roberto, que cree, que piensa, que entiende que las editoriales cartoneras están pasando por un momento de declive, para interpretar la palabra declive como un devenir. Me parece que las editoriales cartoneras están deviniendo en iniciativas cartoneras. Aquí pongo el declive como un devenir en iniciativas cartoneras y hice una lista de 3 trabajos que trabajan con cartoneras escolares. Una es de Annie Braga y Luis Rossi de Córdoba, es un trabajo académico. Otro es de María José Montezuma de Lima, donde ella también analiza 3 editoriales cartoneras de la ciudad de Lima. Annie Braga posee, es coordinadora de una editorial cartonera en una escuela pública en Córdoba, para poder conocer. Montezuma analiza 3 editoriales cartoneras y hay un tercer trabajo que es de una brasileña, Dalcin, y se llama Experiencias Pedagógicas a partir de las editoras cartoneras. Lo que me gustaría subrayar de esta lista de 3 estudios es que la palabra editoriales cartoneras persiste, pero me parece que la potencia de dichos trabajos esté en analizar el libro cartonero como un disparador de cambios subjetivos. Me parece que estos trabajos sí analizan editoriales cartoneras que funcionan adentro de una escuela, pero como profesora, en Brasil soy profesora de lengua española, trabajo en un curso de formación de profesorado, puedo acompañar que muchas profesoras trabajan con el formato cartonero sin coordinar un trabajo de editorial cartonera. Y este trabajo, por ejemplo, no aparece en el conteo hecho por Daniel Canosa. El último conteo oficial es de Daniel Canosa, de marzo de este año, donde figuran 344 cartoneras. Pero a partir de mi ciudad, que está en Garada Serra, Mato Grosso, yo puedo dar el testimonio de que existen muchas iniciativas que no entran en el conteo porque no se constituyen como una editorial cartonera, sino que es un trabajo de encuadernación con el libro cartonero. Por ejemplo, una profesora que trabajó con receta latinoamericana, como culminación de su trabajo, produjo con sus alumnos libros cartoneros. Y esta es una iniciativa aislada. Y podríamos decir que, bueno, pero no hace frente a las editoriales transnacionales, como puntuaba Roberto Oropeza. No hace frente a las editoriales transnacionales, pero me parece que hace un trabajo muy importante, que es ofrecer la oportunidad para que el alumno pueda verse
en un libro hecho por él mismo y a lo mejor puede identificarse más con este libro. Si Luciana de Dulcinea Catadora, ayer hablaba que muchas veces en los talleres de confección cartonera ella se daba cuenta que muchos niños prefieren un libro comprado en una librería que en un libro cartonero. Creo que estamos vivenciando un momento en que muchos niños también ya pueden reconocerse más en un libro cartonero porque hecho por él que un libro comprado en una editorial. Y por esto me gustaría cerrar mi participación en esta mesa pensando ahí en una acción macropolítica que me parece que con la que estaba preocupado Roberto Oropesa, de una micropolítica, que son categorías también de Sueño y Miki. Y para esto traigo un recorte de la entrevista que hice a María Gómez de Luisa Cartonera también el año pasado. Se refiere al modo como ella interpreta el libro cartonero y ya no las editoriales cartoneras. El libro cartonero es una puerta, un lugar de libertad. Entonces lo que puedes hacer es eso, es como un dispositivo de libertad. No tienes que llevar nada, en cualquier lugar puedes doblar una hoja en medio y taparla. Ay, no sé qué palabra está acá, no veo porque estoy con... ¿Hay alguien que puede leer para mí? Y no tenés que llevar nada, en cualquier lugar podés doblar una hoja en medio y envolverla en cartón. Yo estoy... No, ahora ya salí todo. F5. Ahí pegarla en cartón. Lo más básico y rudimentario, casi de guerrilla. Entonces me parece esto, que las editoriales cartoneras estén deveniendo en iniciativas cartoneras. Y a mí, desde mi perspectiva, ahí estaría su potencia en el día de hoy. Bueno, agradecida por la paciencia, sobre todo con la dificultad en el dispositivo tecnológico, es que termino mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Flavia. No tienes que agradecer nada, bien, nosotros te agradecemos siempre tu participación. Y ahora vamos a seguir con Daniel Canosa, justamente que lo has mencionado y creo que el trabajo que también ha realizado es titánico en una manera de poder hacer estos sucesivos inventarios, ¿no?, de las cartoneras. Adelante, Daniel. Muy buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias, Mateo, a Luis, a toda la gente que construye este evento. Y un placer compartir algunas ideas con este panel, que para mí considero que representan un poco teórico de ejercicios críticos y experiencias concretas en el contexto de las editoriales cartoneras. Lo que estamos en territorio virtual y peruano tiene que decir un pensamiento Alfredo Ríos Ortiz, el bibliotecario de la región de Cajamarca. Alfredo dijo que la biblioteca empieza a existir cuando la necesitamos y crece más todavía cuando se convierte en una demanda. Que la biblioteca existe cuando una comunidad sabe que su permanencia depende de sí misma. De alguna manera podríamos decir esto, que buena parte de las editoriales cartoneras desde hace 40 años golpean en distintos países y que bueno, tal como lo comentó Flavia, en este directorio están registradas 344 editoriales cartoneras, pero hay que señalarlo, que ese dato nunca va a poder ser cumplido en completo de la dinámica y la naturaleza de este tipo de emprendimiento. Yo he tenido el cuidado por ahí de corroborar que ese distancia es operativo. Esas editoriales cartoneras siguen terminando en servicio. ¿Qué pasa? Recientemente, como tuvo este evento, hay editoriales que figuran como Grupo de Cartón, Tequilico, Cartonero, Perú, Pachamama, Cartonera de Portugal, Sevilla, Cartonera de Chile, que no cualquier dato, lo cual habla un poco de los dificultades, ¿no?, a la hora de identificar este tipo de actividades. En total estamos hablando de un total de 27 países,
nivel mundial, que tienen rendimientos de cartoneras. Regresaron en México con 56 cartoneras, Chile con 55, en Brasil 33, 45 de cartoneras. Luego Perú con 37, más abajo Argentina con 28 y España con 24 cartoneras. A mí me interesó mucho que tomé nota de eso y me pareció adecuado el lema de este evento denominado Tránsito de la Nación. Tránsito es una acción que viene del verbo transitar, y del habla orto, atravesar. Es un poco recorrido adolescente que lleva adelante de forma fragmentada en distintas direcciones, las innumerables y las cartoneras de América Latina que más tarde se trasladaron a otras latitudes. Ese verbo de alguna manera ubica un plano como si fueran las experiencias comunitarias. El encuentro, las descripciones identitarias que muchas veces no distingue barreras entre el escritor, el lector y el editor. En ese tránsito se pueden encontrar nuevas formas de la literatura y a la vez nuevos modos de comprar el creador. Entonces resulta curioso que en algunas experiencias literarias cartoneras lo dicho que es la literatura es la vinculación con el formato, que son las capas de cartón pintadas a mano, que nos guardan en mano con el fotocopo. Mientras que por otro lado tenemos el término adaptación, con el cual entendemos aquello que implica ajustar una cosa a otra, adaptarse a algo. Pero usamos la etimología del término semaforo, un prefijo que indica aproximación o cercanía y un verbo que vincula los conceptos de ajustar, aplicar, alcanzar. Me parece muy ilustrativo el movimiento cartonero hablar de un fenómeno cultural que establece una cercanía con la proximidad de la propuesta, que a la vez permite alcanzar, a través de la acción cultural comunitaria, una posibilidad de sensibilidad activa, que permanentemente se reinventa en función de actitudes, interrogantes, activaciones, esa necesidad de mirar que común a través de un conjunto de artefactos hechos con palabras. Expresa para mí un modo muy genuino de convalidar el arte y probablemente se trata incluso en sentido de pertenencia, en el que tanto los escritores como los lectores se llevan a la tarea en paralelo a la obra publicada de interpelar el sentido de esa propuesta artesanal de esto que llamamos libros cartoneros e historias cartoneras. Con los tránsitos y adaptaciones de un formato que se ha instalado definitivamente en el escenario de la literatura popular, donde ha sido posible articular circuitos emergentes de comunicación cultural, de expresiones artísticas variadas y de animación y acceso a la lectura, desde un trabajo de base, colaborativo y apelativo. Todos en este escenario tenemos el dato de la significado de la evolución de la iglesia cartonera. Pero en lo personal siempre me ha resultado curioso el presente previo en el mundo editorial cartonero, que es Ediciones San Andrés, de la poeta argentina Elena Jordana, que al principio de los años 70, estamos hablando 30 años antes de Luisa, editó libros en cuaderno con cartón por lugar. Libros que la propia Elena distribuía en México, Argentina y Estados Unidos. A veces esos libros se iban acompañando como tal, para que el lector lo lleve más cómodamente. Y técnicamente podemos decir que ha sido la primera experiencia editorial de libros cartoneros. Habría que preguntarse por qué esa experiencia no fue replicada a través de la obra. Probablemente la ausencia de redes sociales, internet o espacios no tradicionales de edición ha continuado de ver. Elena Jordana fue conocida como editora amada, de la intensa vida de la literatura, falleció en diciembre de 2008, 5 años después del surgimiento de la edición. Y es curioso que siempre que se menciona a Elena Jordana, se la interprete como una especie de aventura de lo que hizo. Como si fuera un vuelo de mariposa en un corto libro. Y que el formato, aplicado para la autopublicación, se adapta a la actitud que tuvo la escritora con relación a la escritura literaria. Ese modo de entender la literatura, y ella le agregó una impronta femenina cada vez que presentó un libro, que es rodear amigos, tocando una guitarra,
bebiendo vino en jarras, recitando, compartiendo reflexiones. Si revisamos lo sucedido a todas estas años, podemos decir que gran parte de las editoriales cartoneras posteriores hicieron lo mismo que Elena Jordán: compartir literatura, lectura y cultura de un modo añadido, lúdico y bueno. Y otro caso que se discute, que me interesa muchísimo, es el del poeta y narrador paraguayo Carlos Martín Gama, un verdadero referente de la literatura oral guaraní en su vertiente campesino y grupo. Este señor nace en 1939 y fallece en 2010, y según lo testimonió su hijo, Rodrigo Martínez Gama, el escritor guaraní parlante publicó en el año 1971 lo que se entiende como el primer puente paraguayo en lengua guaraní. Lo tituló de Vuelve a su casa con la cabeza vacía. Fue escrito e impreso en forma artesanal con las tapas de libros escritas con patrones en volar. Luego sigue otro libro, del que retorna a su casa solo para desesperarse. Con respecto al primero que mencioné, se puede decir que es la primera experiencia a nivel mundial del libro cartonero pensado por Aurora. Y estas publicaciones en general fueron leídas por la corriente de exiliados paraguayos en Argentina, que fue donde se exilió el escritor. Y la leyenda dice que esos libros, a paso de canoa, ingresaron en forma clandestina en Paraguay, y que aún hoy hay libros que no esperan ser publicados. Hay que entender un poco el contexto, ¿no? El cual son estos libros en cual hay una pieza de lenguajes. En este caso el Copará, que es como un libro de guaraní español, de guaraní campesino, y todo lo que es la convención guaraní. Cuando hablamos de estos lenguajes, hay muchos ejemplos de personajes culturales argentinos. Podemos hablar de Washington de Puerto, Bogado, Arturo. Pero bueno, se trata de dos experiencias que empiezan a entender el abordaje exhaustivo, que tiene su lectura en el contexto de libros cartoneros. Las primeras experiencias de la editorial cartonera y el primer libro editado. Y también podemos mencionar, si extendemos un poquito más este arco, y ya adentrándonos en el concepto de adaptaciones, la experiencia de Maya del taller de Mateo. Verdaderos chamanes alpinistas, ¿no? De la cultura de Maya. Sobre todo por las implicancias del formato. Este taller también nace en la década de 1975 y por intermediación de una poeta de editora, Omar Paz. Habría que resaltar ese vínculo, hay muchas ideas también entre poetas y editores. Y esta señora propone a comunidades indígenas del barrio Cusquitari publicar libros artesanales impresos y cuadernados con las antiguas técnicas de los ancestros mayas. Probablemente en este contexto se puede cumplir el concepto de editorial cartonera. Esta experiencia directa, parte del taller de Mateo, se vincula con una edición especial que se movió de la parte. Pero lo que no se puede dejar de conocer es una forma original de producción basada en un criterio de reciclado, recorriendo en este caso los permisos agrícolas y industriales para transformarlos en verdaderos objetos artesanales. Es en esa identificación con lo local, cultural y geográfico, donde se dio un vínculo entre el concepto de editorial cartonera y edición artesanal. Que a veces parecen diferencias entre lo que se entiende como editorial cartonera y una identidad con estudios artesanales y el patrón es uno de los elementos. Taller viñatero, a mi entender, cruza ese puente y enriquece las posibilidades del concepto de editorial cartonera. Y otro tema que quiero compartir muy brevemente es el de la incidencia de los cartoneros en bibliotecas indígenas. Cuando no son formatos idóneos para transcribir los documentos orales que se tenían en esas comunidades. Y ofrecer a las mismas una forma de autopublicación que a su vez implica un recurso económico. Muchas de esas comunidades, amigos de la historia argentina, viven de la venta de artesanías de gran parte, y muchas han estado en el colegio. Por lo cual ser un elemento, ¿no?, para incorporar en muchos estudios. Estamos hablando del instituto de producción documental, básicamente, donde hay muchos elementos de apoyo: las bibliotecas, las sociedades cartoneras, incluso las radios indígenas libres, que para mí son
medios de comunicación apropiados para documentos orales y que participe en ese circuito de la autoridad cartonera para generar un conjunto de documentos que representen el saber oral. Y las pocas experiencias que yo he visto de las cartoneras y comunidades indígenas resaltan mucho la experiencia peruana de la cartonera Rubí, donde hubo publicaciones denominadas libros cosecha en el Guayaquil. Y bueno, quiero finalizar con quizás una anécdota, ¿no? Porque cuando hablamos de las posibilidades de los libros cartoneros, yo recuerdo mucho que en el evento en Chile de 2017 compré un libro en un stand de la edición física. El libro era La Gota de Agua. Ese libro se lo regalé a una argentina, docente de biología, y para las instituciones en el aula para una actividad. Y me dijo algo que yo comparto. En general, pocos estudiantes perciben estos documentos como parte de los fondos de una vida. Y también después que iba otro bibliotecario, Abel Areco, y comentó una vez que el bibliotecario de la Biblioteca Pública de Ángeles demostró en estudio que los fanatines interminables de libros en diferentes formatos, cartoneros, y decía que no solamente forman parte del fondo, que los libros forman libros magnanos. Por más informal que pueda parecer la editorial, autogestionada o el autor emprendedor. ¿Y por qué? Porque los consideran únicos, porque reflejan lo local y porque están comprometidos en los propios movimientos de la cultura española. Por ende, es improbable medir el impacto que un simple libro de cartonero puede tener. Y bueno, quiero finalizar simplemente con una frase que dijo Martín Boas hace poco en el libro. Me pareció interesante. Él dijo que las clases del diseño literario, incluso cuando iban a su volumen, tienen que asegurar que el mundo viene a ser. No es así la literatura, incluso a la más personal, como un murmullo consistente y sustancial que circula con nitidez entre el ruido del bosque. No sé que yo busco amparar en ese comercio, que gracias a los libros cartoneros circulan con nitidez entre todas esas palabras. Les agradezco mucho el gusto y el privilegio de compartir con ustedes estas palabras. Muchas gracias, Daniel. Te agradezco tu participación y siempre la buena disposición que has tenido hacia nosotros y hacia el mismo festival. Ahora vamos a seguir con Celia, quien nos acompaña en representación de la Universidad de Wisconsin-Madison. Adelante, Celia. Gracias. Sí, estoy ahora en Madison, pero en 2 horas salgo por Chicago, a mi ciudad de nacimiento, que es Belgrado, en lo que era Yugoslavia y ahora es Serbia. Bueno, el título de mi presentación es la relación entre la academia y las editoriales cartoneras, un campo minado. Y voy a empezar con una referencia breve al cuento de Cortázar, que me va a servir después en el análisis de esta relación bastante problemática. El cuento es Apocalipsis de Enzo Lentiname y es el cuento que Cortázar publicó hace casi 50 años, en 1976, y está protagonizado por un intelectual socialmente comprometido que vive en París y que visita la isla nicaragüense de Solentiname durante la Revolución Sandinista. Durante su estancia se dedica a tomar fotografías en color de visiones paradisíacas del mundo pintadas por los campesinos locales. Cuando después de este fatigoso viaje regresa a su casa europea y se dispone a disfrutar de las imágenes en el confort de su sillón con una copa de ron en la mano, probablemente otro souvenir de sus vacaciones en el trópico, se topa
con unas fotografías que nunca había tomado. En lugar de las bucólicas imágenes pintadas por aquellos campesinos de buen natural, seguidores de la revolución desprovista de venganza, Fundecita, que recuerda haber capturado, desfilan ante sus ojos escenas de terror que combinan secuestros y torturas asociadas con las dictaduras de Argentina, Brasil, Nicaragua y El Salvador. Sin duda podemos reconocer en este protagonista bien intencionado a un testigo del horror panamericano que intenta superar el trauma. Pero hay algo más que Cortázar tiene reservado para el lector atento. Uno de los anfitriones del intelectual viajero es el conocido sacerdote poeta Ernesto Cardenal, fundador de la comunidad teológica de campesinos revolucionarios, que le llama ladrón de imágenes, y se mofa de él por fotografiar estas pacíficas y bellas escenas para poder proyectarlas después en la pared de su confortable hogar en el primer mundo. Representan las imágenes de venganza de un recuerdo robado, representan las imágenes la venganza de un recuerdo robado por ese turista comprometido que trata de encontrar otro hogar lejos del suyo y que extraña unas tierras exóticas cuando vuelve a casa. Después de todo, durante su viaje por Centroamérica se había hospedado en un hotel llamado Europa y reveló los recuerdos robados, nada más y nada menos que en el parisino barrio latino. ¿Acaso podríamos achacar el misterio del cuento a la imposibilidad de representar al otro latinoamericano por medio del discurso? ¿No será porque independientemente de la responsabilidad y del compromiso del bien intencionado intelectual, resulta imposible reproducir el dolor, traducir el sufrimiento y representar al subalterno? A mediados de los 70, a Cortázar le preocupaban cuestiones relacionadas con la responsabilidad ética, así que como las fuerzas globalizantes de represión del Estado latinoamericano. Hoy en día podemos afirmar que tanto la economía latinoamericana como su cultura han recibido el impacto de las fuerzas globales del neoliberalismo. ¿Qué opciones le quedan a un sujeto responsable y comprometido confrontado con los efectos del capitalismo transnacional? Resulta emblemático el interés del intelectual comprometido por parte de Cortázar, considerando la diferencia de su vida en París con la de los países del tercer mundo que visita, de cómo se mercantiliza la pobreza de la periferia. ¿Habría sido diferente la experiencia de este intelectual en la Casa de París si hubiera pagado por los cuadros que le llamaron la atención? Fue incapaz de ver las imágenes idílicas en su casa parisiense porque les había sustraído su carácter de objeto único. O más bien nos revela Cortázar, en el sentido literal de la traducción latina del término griego apocalipsis, que el capital cultural no puede convertirse en espectáculo consumista y que el turista está condenado a no entender a pesar de sus mejores intenciones. ¿Qué clase de revelación profetiza el texto de Cortázar respecto al futuro latinoamericano y respecto de su país a comienzos del tercer milenio? Los investigadores de la Universidad de Wisconsin siempre fuimos conscientes del campo minado proveniente de las trayectorias de la globalización y de la hegemonía neoliberal en la corriente norte-sur. Me voy a enfocar en 3 eventos que organizamos y con los que hicimos todo lo posible para evitar pisar ninguna de las minas sugeridas y brillantemente ilustradas en el cuento de Cortázar. Primero, hemos creado la colección cartonera en nuestra biblioteca universitaria, que hoy en día es una de las más grandes, creo, en el mundo, y porque la biblioteca tiene 1000 ejemplares que vienen, o más de 1000 ejemplares de los libros cartoneros que vienen de unos 55 países,
y también ofrece becas para los que quieren estudiar la colección. Todos los libros están ubicados en la sección especial de la biblioteca, porque siendo tan rebeldes como son, no se pueden y son fácilmente, se pueden destruir fácilmente. No los dejan con otros libros que están donde cualquiera tendría un libre acceso, cualquier miembro de la comunidad académica tendría un libre acceso, sino están en esta colección especial donde comparten el lugar los estantes con las Biblias de con los primeros ejemplares de las Biblias de no sé qué siglo y con los libros más prestigiosos que tiene la universidad. Entonces es como contraintuitivo en cierto sentido, pues, especialmente sabiendo que en muchos casos el cartón con el que están hechos viene de lo que era la basura. Luego voy a hablar de la organización del primer Congreso Internacional sobre las editoriales cartoneras que hicimos aquí en Madison en 2009, donde participaron los fundadores de todas las cartoneras existentes en aquel momento en América Latina. Entonces, Eloísa de Argentina, Anita de Chile, Dulcinea Catadora de Brasil, La Cartonera de México, Mandrágora Cartonera de Bolivia, Sarita Cartonera de Perú, Yerma la Cartonera de Bolivia y Gigi Yambó de Paraguay. Finalmente, la única editorial que no pudo participar fue Mandrágora Cartonera, pero enviaron su manifiesto y está incluido en el libro que publicamos. Todos los gastos del viaje y el alojamiento les cubrimos con los fondos de la Universidad de Wisconsin-Madison. Y el tercer punto es la publicación del libro, de los manifiestos fundacionales de los sellos cartoneros que publicamos en su idioma original, o sea, español, portugués o portuñol salvaje, y traducido al inglés. El libro, bajo el título Academia Cartonera, un ABC de las editoriales cartoneras en América Latina. Lo dedicamos a todos aquellos que sí juzgan el libro por su cubierta. Para evitar las trampas de los espejos deformantes que surgen en los procesos de investigación sujeto-objeto, seguimos la práctica de remuneración de los mismos sellos cartoneros participantes y donamos a cada una 100 ejemplares del libro que enviamos también por correo a sus respectivas sedes para que les añadieran las tapas de cartón de su propia fabricación y los vendieran por el precio que ellas mismas determinarán. Además, el libro iba acompañado de un disco compacto con los artículos académicos en formato electrónico. Reunimos como 15 artículos académicos que pudimos encontrar hasta el momento de la conferencia. El libro fue un gran éxito y se agotó rápidamente. Fue presentado en el Festival del Libro de Wisconsin, en el que todos los editores cartoneros participaron, no solo aportando sus relatos fundacionales, sino también a través de una serie de talleres de fabricación de libros que inspiraron a varias escuelas primarias y secundarias de la zona a iniciar sus propios proyectos editoriales cartoneros. La historia de las peripecias de la organización de la conferencia cartonera y de la edición del libro tiene un final feliz, pero su contabilidad requiere un poco más de atención. Mientras las editoras hicimos todo lo posible para evitar el campo minado de una relación históricamente desigual entre los Estados Unidos y América Latina, inspiradas por la imaginación revolucionaria de los cartoneros
y además ayudadas por los consejos de Jaime Vargas Luna, quien estaba de Perú, quien participó en la fundación de Sarita Cartonera y quien estaba haciendo sus estudios de posgrado aquí en Madison. Intentamos establecer una colaboración mutuamente beneficiosa y a pesar de todo esto rozamos algunas minas que finalmente no estallaron. Por ejemplo, los miembros de la cooperativa Eloísa Cartonera expresaron escepticismo al recibir en 2008 la invitación de participar tanto en el libro como en el Congreso de la Universidad del Norte y que ellos, cito, desde el sur del mundo, primero rechazaron la invitación autodefendiéndose como, cito, los pobres que hacemos el cartón, y luego se negaron a ser parte de un libro sobre las editoriales cartoneras cuyos únicos beneficiarios iban a ser profesores de estas instituciones. Los argumentos de Eloísa Cartonera eran entendibles considerando que la misma idea de organizar una reunión en la que los miembros de los incipientes y nuevos colectivos se conocieran venía ni más ni menos que de Estados Unidos, pero no debería haber sorprendido tanto el que viniera de un lugar dedicado a la educación. La aprehensión de la cartonera pionera se centraba en las dicotomías norte frente a sur, centro frente a periferia, obrero frente a intelectual y no académico frente a académico. Desde este punto de vista se veía a las editoras del libro, una mexicana, Paloma Celes Carvajal, y yo, yugoslava, como a representantes de un sistema hegemónico en una institución de Estados Unidos y no como pensadoras creativas en busca de métodos de transformación que permitieran una representación equitativa y la inclusión de las editoriales cartoneras como partícipes en el proyecto. Finalmente participaron tanto en el evento como en el libro. La presentación del libro de los manifiestos en el Festival del Libro de Wisconsin, durante la presentación, una de las preguntas de la audiencia a los representantes de las editoriales durante la presentación resulta ilustrativa de la brecha que separa el norte y el sur. La pregunta es siguiente: ¿qué porcentaje de las ganancias de las ventas de libros reciben los autores? Preguntaba un incrédulo diseñador gráfico local que no estaba seguro de haber entendido correctamente que los escritores estaban excluidos del reparto de beneficios y que se conformaban con la remuneración moral y solidaria. La respuesta de las editoras reiteró que el contenido del libro era donado por los escritores que en este sentido entraban en un contrato social que un lugar de dinero les proporcionaba una identidad como defensores de una causa social. Así, aunque no estén compartiendo los beneficios monetarios, comparten el valor simbólico de la marca de las editoriales cartoneras que las editoriales cartoneras han creado y se convierten de esta forma en ciudadanos legítimos de la comunidad imaginada. Hoy en día el libro está agotado en su forma impresa, pero desde el principio estaba disponible electrónicamente y todavía está disponible electrónicamente desde la página de la Biblioteca Académica de la Universidad de Wisconsin. Durante el Congreso, los representantes de los sellos cartoneros tuvieron la oportunidad de hablar sobre sus proyectos y de dialogar con los visitantes del Festival del Libro de Wisconsin. Pudieron vender sus libros al público, hacer demostraciones, impartir talleres, participar en diferentes eventos, discusiones, no solamente con los estudiantes y profesores de la universidad, sino también con otros miembros de la comunidad, como los niños de educación preescolar, alumnos de la primaria y secundaria, y con diversos activistas de Madison. De todos modos, mientras que la desconfianza de Eloísa Cartonera
2008 era comprensible, la postura de algunas editoriales como Pensaré Cartonera o Kodama Cartonera, una década después, solo se puede explicar con el hecho de que el odio antiimperialista, como cualquier otro odio, enceguece. Porque de otra manera no se podría entender su miopía en cuanto a su animadversión hacia una institución que, lejos de objetivizar los sellos cartoneros, y es una cita, objetivizar, que ellos usaron en algunos informes que escribieron. Entonces, lejos de objetivizar los sellos cartoneros y ver sus libros como decoraciones exóticas, hemos mantenido un diálogo ético y no menos importante. En el caso de la Universidad de Wisconsin-Madison, hemos mostrado que somos mediadores culturales que generan acción, ya que después del Congreso, los estudiantes y los profesores han fundado 2 editoriales cartoneras nuevas: Rosalita Cartonera en la rebelde ciudad de Madison y Cutzemba Cartao en Mozambique. La trayectoria editorial cartonera en el eje sur-norte es bidireccional, de ida y vuelta. Hoy en día continúan colaboraciones con las editoriales cartoneras como Meninas Cartoneras, que acaba de publicar el volumen dedicado al premio José Emilio Pacheco, y Ultramarina Cartonera, que también organizaron varios talleres en la sede universitaria aquí. Ambas residen en España y sus directores son chilenos y argentinos respectivamente. Volviendo al tema del cuento de Cortázar, creo que la Universidad de Wisconsin-Madison ha manejado con todo el respeto posible el proyecto revolucionario de las editoriales cartoneras y sigue manteniendo una de las colecciones más grandes de los libros cartoneros. Gracias. Muchas gracias, Xenia, por tu exposición. De alguna manera nos permite conocer la génesis y el desarrollo de este encuentro, que de alguna manera sirve como una fuente importante para quienes investigamos a las editoriales cartoneras. Ahora quiero darle el pase a Valeria Lerna. Adelante, Valeria. Muchas gracias, Alfredo, muchas gracias por esta invitación, por compartir este espacio y por el trabajo que sabemos implica sostener los espacios de participación y darle rigurosidad y poder mantenerlos en el tiempo. Hoy es un día importante en Uruguay, quería recordarlo porque se celebra, se realiza, se convoca la 28ª Marcha de Silencio en homenaje a las víctimas de la dictadura militar y el repudio de las violaciones de derechos humanos, cuando este año además se conmemora 50 años del golpe de Estado de Uruguay. Y eso no quería dejar de mencionarlo. En relación a la investigación sobre editoriales cartoneras, para mí es algo muy querido porque yo vengo del campo de las artes visuales y es desde ahí que lo entiendo como prácticas poéticas y estéticas de acción social. Y desde ese lugar es que trabajo sobre las editoriales cartoneras. También lo que me interesa marcar es una nota autobiográfica que da cuenta del interés que tiene que ver con mi participación como militante en radios comunitarias, que para mí es un tipo de proyecto bastante hermanado con el de las editoriales cartoneras, y también con haber visto en la Bienal de San Pablo, curada por el ser planeado en el año 2006, Cómo vivir juntos, el taller juntado de violencia cartonera, que es de origen nuevo a Auxilia Lavadora. En realidad me interesa pensar en cómo transversalizar algunos elementos del campo de las artes visuales y de las prácticas contemporáneas para pensar también la acción de las editoriales cartoneras. Y para eso hay un término que para mí fue fundante para pensar y para desarrollar algunas categorías de trabajo, que es el de mutilado. Y también porque me parece que en esto
voy a hacer trampa. Me gusta, como Flavia trae cartografía para ponerla a competir con la noción de mapa en esta cuestión dinámica, pero también creo que justamente lo interesante del movimiento cartonero es su imposibilidad de captura. Entonces, nunca vamos a tener algo actualizado, y ahí radica como lo interesante de esta aventura, en que no hay manera de capturarlo y de dar un panorama fijo, completo y absoluto, y eso también marca interés, porque también estamos tratando de revisitar y revisar formas de organización, formas de pensarse, formas de construir sentido y comunidad. Está en un Mutirán, que surgió en una entrevista que yo le hacía a Gaudencio Gaudelio, del Terror de Cantonero, una editorial de la pequeña ciudad de Santa María, en Río Grande del Sur, en Brasil. Me decía que existe una palabra en portugués, Mutirán, que viene sobre todo de los sectores más pobres, ¿no? Cuando tenés que hacer trabajos colectivos, alguien está construyendo su casa, entonces van a hacer la plancha, entonces hay que hacer un mutirán. Eso justamente organizar un mutirán con los colaboradores. Generalmente los vecinos, y esto es un texto de Cándido del 2009 que sistematiza este concepto de mutirán, que es un concepto popular, generalmente los vecinos son convocados y los beneficiarios les ofrecen alimentos y una fiesta que sea un trabajo. Pero no hay remuneración directa de especie alguna, a no ser esa obligación moral en que queda el beneficiario de corresponder a los llamados eventuales de aquellos que los auxilian. Y pensar esta modalidad me permitía como verla de manera pregnante como lazos de solidaridad, desarrollo de vínculos, relaciones de camaradería, actuar en beneficio de lo común, y entendiendo esas relaciones de los participantes que configuran lo común como lo que se ha construido también a través de las relaciones de diferencia, tensión y disputa, para justamente evitar el riesgo de romantizar lo que sucede con las editoriales cartoneras y también romantizar nuestras aproximaciones académicas, y en eso pensar en los riesgos de caer en los extractivismos académicos, que es algo que tenemos que tener siempre presente, ¿no? Ahí como algo que a evitar. Cuando yo pensaba, más que construir una cartografía, lo que pensé fue un conjunto de problemas, una serie de problemas que me permitiera abordar las diferencias y los aspectos comunes de las editoriales cartoneras. En ese sentido, yo trabajé a partir de unos conjuntos de problemas en un universo que era muy vasto y que los organizaba como la experiencia, el lugar de la experiencia, lo que se muestra, la circulación de imágenes, qué pasa con quienes escriben, qué pasa con quienes pintan, y en esta distinción de una autoría que se reconoce y una autoría que no, qué pasa con quienes leen, qué pasa con quienes enseñan, también es una práctica pedagógica la de la editorial cartonera, qué pasa con quienes aprenden, cuál es la presencia en las comunidades, cuál es el lugar del otro. Y ahí me permitió construir una serie de categorías sobre las que abordar este fenómeno, que fueron las de poéticas, políticas y pedagogías. Pensar en el acto creador, en la difusión de las producciones, en los modos de mostrarse, en las formas de la autoría, en las gestiones de los proyectos, en la democratización del acceso a los bienes culturales, en las relaciones que algunas editoriales cartoneras mantenían con los cartoneros, o con las personas recolectoras de cartón o cargadoras de papelón, y cómo este núcleo duro que había sido para Eloísa empezaba como a aparecer de forma difusa en algunos otros proyectos cartoneros, o porque no existía la figura del cartonero como existe en Argentina, como existía en Uruguay, o porque en realidad el sentido se atribuía de manera distinta, no se construía a partir del vínculo con el cartonero y la compra del cartón y la adquisición del cartón, ¿no? Esta relación de sostener la vida del otro, pero pagando lo que consideraban correspondía a eso. La forma de la autoría aparece en esto de qué permitimos borrar y qué pasa con la cultura legal, que sostenemos la autoría, defendemos la autoría, pero qué pasa con el caso de la imagen, en donde la
estaba mi tía. La cuestión de la hospitalidad también aparece como un fenómeno importante, de construir con las otras y con los otros, de dar la bienvenida, y ahí Derrida siempre fue un autor que colaboró para pensar la hospitalidad en la construcción de los colectivos cartoneros, el hacer lugar de la diferencia, el lugar de la experiencia y el lugar de los afectos. Para pensar el lugar de la experiencia, a mí me gustaba traer a los pedagogos y pedagogas de la diferencia que trabajan esta noción y que plantean situarse en la educación como experiencia significa centrarse en las cualidades de lo que se vive, los acontecimientos que están situados en el tiempo, que se viven temporalmente, que están localizados en momentos, lugares, relaciones, lo que se vive. Además, sucede siempre en un cuerpo sexuado, por todo lo cual situarse desde la experiencia supone también la posición subjetiva, la forma en que es experimentado, sentido, vivido por alguien en particular, lo que hace que sea una experiencia para alguien, lo que le mueve, le conmueve en esa vivencia y lo que le da a pensar lo que renueva su sentido de las cosas. Y ahí el taller de creación, como experiencia que manejaban y sostenían varias cartoneras para su producción, parecía interesante verlo desde esta perspectiva. En aquellos casos en que los autores y las autoras eran convocadas a espacios de lectura, en donde además estaban confeccionando las tapas y se estaban construyendo vínculos y relaciones. Con esto me aparto también, hay algunos artículos en los que se toma Bourrió como un ejemplo para pensar lo relacional en las prácticas de las editoriales cartoneras, y para mí es un autor problemático para pensar estas relaciones, porque es un curador que trabajaba con una serie de artistas que circulaban dentro de un circuito de galerías y me interesa más pensarlo de las prácticas socialmente comprometidas, o de las prácticas políticas y las prácticas comunitarias en el campo de las artes visuales. Y a mí me interesa rescatar, y no quiero, yo sé que hablo rápido, pero también sé que estamos, supongo que pasados de tiempo, Alfredo Beirá, la noción de metis como conocimiento local, y en ese sentido recuperar algo que Grant Kester, un teórico de las prácticas dialógicas contemporáneas, toma de un antropólogo, James Scott, y plantea esto de metis, y a mí me sirve para pensar la idea de conocimiento local que manejan las editoriales cartoneras. Esta idea de importancia del contexto y esta idea del metis como diferenciada del episteme, de un conocimiento genérico y repetible, o de la teoría como un conocimiento técnico, y la idea del conocimiento local enraizado, que está vinculado con condiciones específicas en un lugar determinado y con la sabiduría que los habitantes del lugar aportan a lo largo del tiempo, para pensar también el espacio de las cartoneras como un espacio de saber y conocimiento local que favorece una serie de vínculos y relaciones de creación, pero que no están exentas del conflicto y de la disputa, que también son constitutivas de cualquier colectivo o cualquier forma de trabajo. Y eso me parece importante destacarlo para pensar también como colectivos artísticos, analizar desde el campo de las artes visuales las propias prácticas de las editoriales cartoneras. No solo su producción, sino la forma de hacer. Y en ese sentido, jugar con una idea entre medio, entre poiesis y praxis, en esta cuestión del hacer, de la producción de la materialidad, pero también de la acción, del acto político que implica sostener un colectivo en movimiento. Y por acá dejo y agradezco a todas y todos por haber compartido este espacio. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias, Flavia, Senia y Daniel.
La participación de ustedes ha sido muy valiosa. Creo que la ventaja además de este festival es que todas las actividades están siendo transmitidas y eso de alguna manera permite que ya siendo creo que una tarea pendiente para nosotros poder reunir todo este material que antes quizás era difícil de poder propiciar, ¿no? El hecho de la discusión, del diálogo y de compartir las conclusiones que vamos llegando cada uno a partir de nuestras investigaciones y observaciones. Les agradezco a cada uno de ustedes, también por la paciencia y siempre la buena disposición hacia Luis, hacia Ángela, hacia el festival. Confío en que podamos tenerlos muy pronto, ya de forma presencial aquí en Lima, que es una ciudad que siempre les tendrá las puertas abiertas a ustedes. Muchas gracias también a todo el público que nos sigue y los invitamos a las siguientes actividades que tenemos hoy en el festival. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente, los veo muy pronto. Gracias Flavia, gracias Valeria, gracias Daniel.